Hola, hoy les diré todo sobre el magnífico escritor Juan Rulfo. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nacido en Sayula, Jalisco el 16 de mayo de 1917. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros. El llano en llamas, compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Se trata de uno de los escritores de mayor prestigio del siglo XX, pese a ser poco prolífico. Ha sido considerado uno de los más destacados escritores en la lengua española de este período, junto a Jorge Luis Borges, por una encuesta realizada por la editorial Alfaguara. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico, y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Primeros años y vida laboral. Quedó huérfano de padre a los 7 años, 4 años después falleció su madre. En 1929, se trasladó a San Gabriel y vivió con su abuela, y posteriormente en el orfanatorio Luis Silva, actualmente Instituto Luis Silva, en la ciudad de Guadalajara. En 1924 inició sus estudios de primaria. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga, optó por trasladarse a la Ciudad de México. Asistió de oyente al Colegio de San Ildefonso. En 1934 comienza a escribir sus trabajos literarios y a colaborar en la revista América. A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones. Trabajó para la compañía Goodrich Euskadi de 1946 a 1952 como agente viajero. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 4 hijos, Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. De 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión del Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México. Obra literaria. En 1930 participó en la revista México. En 1945, publicó, para la revista Pan en Guadalajara, los cuentos La vida no es muy seria en sus cosas, Nos han dado la tierra y Macario. Establecido en la Ciudad de México en 1946 se publicó el cuento Macario en la revista América. En 1948, se publicó La Cuesta de las Comadres y en 1950 Talpa y el llano en llamas. En 1951 la revista América publicó el cuento Diles que no me maten. Y en 1953 el Fondo de Cultura Económica integró El llano en llamas, al que pertenece el cuento Nos han dado la tierra, en la colección Letras Mexicanas. Guionista de cine. En 1956, el director de cine Emilio Lindio Fernández le solicitó guiones para cine. Rulfo, en colaboración con Juan José Arreola, realizó algunos de ellos. Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas. En 1960 se produjo la película El despojo, basada en una idea de Rulfo. En 1964 El gallo de oro, dirigida por Roberto Gabaldón y adaptada al cine por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La película El rincón de las vírgenes, dirigida por Alberto Isaac en 1972, es una adaptación del cuento Anacleto Morones incluido en El llano en llamas. Reconocimientos y premios. Fue un incansable viajero y participó de varios congresos y encuentros internacionales, y obtuvo varios premios. Recibió el premio Javier Villaurrutia en 1956 por su novela Pedro Páramo. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura por el Gobierno Federal de México en 1970. En 1974 viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia.
El 9 de julio de 1976, fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomó posesión de la silla 35 el 25 de septiembre de 1980. Aquí algunas de sus obras más importantes. Un pedazo de noche, único fragmento que quedó de la novela, El hijo del desaliento. La vida no es muy seria en sus cosas, cuento 1945. El llano en llamas, 1953. Pedro Páramo, 1955. El gallo de oro, 1980. Ojalá les haya gustado esta pequeña redacción.